Gracias por seguir en sintonía, tenemos más informaciones. El ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela recibió órdenes estrictas por parte de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, para allanar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a una decena de parlamentarios opositores por incurrir en supuestos delitos. Así describe la situación en Venezuela el diario español ABC. Las negociaciones entre altos cargos venezolanos y Estados Unidos, que desembocaron en el movimiento del pasado 30 de abril, dejaron de lado a Cabello, lo que produjo una gran fractura entre las filas del chavismo, según ABC de España. De acuerdo con fuentes consultadas por el diario español, marginar a Cabello fue un grave error del régimen y por eso el número 2 de Maduro se está tomando la revancha, asumiendo un mayor control político y liderando la represión contra diputados opositores que han tenido que pasar a la clandestinidad o refugiarse en embajadas, una represión que ejecuta su hombre de confianza y nuevamente director del Servicio de Inteligencia, González López. ABC menciona que el régimen de Maduro insiste en la captura de los legisladores que integran la Asamblea Nacional, que por apoyar la Operación Libertad fueron tachados de traicionar a la patria. Asimismo, ABC describe que antes de llegar a las mazmorras del SEBIN o a cualquier cárcel militar del país, varios parlamentarios han decidido usar otras embajadas más como protección, mientras que los 25 militares que se alzaron el 30 de abril pidieron ese mismo día asilo en la Embajada de Brasil. Y Soleil Zambrano, hija del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, exigió a través de un video publicado en las redes sociales este domingo 12 de mayo obtener una fe de vida de su padre, quien está detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela, exactamente cuando son las 12:25 de hoy domingo, 12 de mayo del 2019. Quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que den una fe de vida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre, debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Quiero también indicar que hemos recorrido Fuerte Tiuna, el Helicoide, y no nos dan ninguna información sobre él. Así que, por favor, nuevamente, a las autoridades competentes, exijo una fe de vida del diputado Edgar Zambrano. Y desde la clandestinidad, el diputado Juan Andrés Mejía dijo que está tomando medidas de seguridad para evitar ser un rehén de la dictadura, luego de que el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia lo acusara de rebelión y pidiera dejarlo sin inmunidad parlamentaria. El joven diputado se dijo consciente de que nos enfrentamos a una dictadura. Denunció que él, Zambrano y los otros 8 diputados procesados por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia están siendo perseguidos por una corte que actúa a espaldas de la Constitución y a espaldas del pueblo de Venezuela. Estoy evaluando cuáles serán mis próximas acciones. Estoy tomando el tiempo y las medidas de seguridad necesarias para pensar. Cualquier decisión que tome será pensando antes que todo en mi país, pero también en mi familia, añadió Mejía, quien es coordinador político del Partido Voluntad Popular y acusado junto a otros 9 diputados de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Por cierto que tras el secuestro del primer vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, ex jefes de Estado y de Gobierno agrupados bajo la Iniciativa Democrática de España y las Américas, también conocido como Grupo IDEA, condenó los ataques del régimen contra el Parlamento venezolano y las torturas perpetradas contra presos políticos, tanto civiles como militares. El grupo condenó la política del dictador Nicolás Maduro Moros, conducida por un militar represor denunciado internacionalmente como autor de crímenes de lesa humanidad. Los expresidentes rechazaron las acciones de la dictadura en Venezuela dirigidas a clausurar el único órgano legítimo, democrático y reconocido internacionalmente. En un comunicado divulgado este sábado, el grupo IDEA ratifica su respaldo al proceso pacífico, democrático y de rango constitucional previsto por el Estatuto para la Transición hacia la Democracia que adopta y conduce el presidente encargado Juan Guaidó por disposición constitucional. Asimismo, los exmandatarios expresaron preocupación por el arbitraje militar al que se encuentra sometido el ejercicio del poder público en Venezuela, al punto que la misma dictadura no se sostendría sin ese apoyo.
por lo que insisten en que es responsabilidad de toda Fuerza Armada Democrática conservar el monopolio de las armas, evitar que los colectivos populares armados sean el rostro cotidiano de la violencia dictatorial contra un pueblo hambriento y sobre todo respaldar al orden constitucional y la libre y pacífica deliberación de los ciudadanos en sus luchas por la libertad. El grupo IDEA, que integran figuras como Óscar Arias, José María Aznar, Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Vicente Fox, Andrés Pastrana, entre otros destacados personajes, condenó enérgicamente el atentado contra la inmunidad de otros 10 diputados a la Asamblea Nacional y la persecución a que los somete la dictadura, en colusión con jueces sin independencia, así como las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos contra manifestantes, dirigentes políticos o miembros de la Fuerza Armada que se encuentran presos en los sótanos de la Policía Política, SEBIN, y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. El documento finaliza haciendo un llamado a la comunidad internacional para poner fin a la dictadura narcocriminal en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, apoyó este comunicado emitido por los expresidentes que conforman el grupo IDEA, quienes repudiaron las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra diputados en la Asamblea Nacional. Almagro se pronunció desde su cuenta de Twitter, donde respalda lo dicho por los exmandatarios tras los recientes ataques contra parlamentarios venezolanos. Dijo: "Nos unimos a la expresión de condena de expresidentes de América en el grupo IDEA por atentado de la dictadura venezolana que se hacen contra la inmunidad parlamentaria y el llamado a la comunidad internacional a tomar acciones para dar fin a la tragedia venezolana". Esto lo escribió Luis Almagro en su cuenta de Twitter. Y esta semana el tema de Venezuela continuará siendo el centro de debates entre altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia. En medio de la creciente crisis humanitaria y política en el país, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Este lunes se espera que Pompeo sostenga un encuentro con el personal de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Posteriormente se reunirá con empresarios y estudiantes estadounidenses. Otras actividades incluyen la colocación de una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido en la capital rusa. La agenda de Pompeo continúa el martes 14 en Sochi, donde se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y con el polémico presidente Putin. Sin embargo, fuentes rusas habían declarado que es poco probable que ambas partes logren alcanzar un trato respecto al controvertido caso venezolano. Mientras esto ocurre fuera de nuestro continente, está previsto que la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, y Mark Green, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, viajen a Latinoamérica y el Caribe para, entre otros temas, hablar sobre Venezuela y su crisis migratoria. Green visitará Santa Lucía, Colombia, Panamá y Ecuador y tratará la ayuda estadounidense a la comunidad de migrantes venezolanos en toda la región. Pausa, amigos, ya regresamos con más.